Shalom amigos, el Morel es el Centro Educativo Shoresh, una clase más del Centro Educativo. Hoy continuamos con el desarrollo y las introducciones de temáticas que hemos estado tocando. Eh, Hemos comenzado la temática de la resurrección dentro de la perspectiva del judaísmo. Ya estuvimos hablando y tengo varios videos sobre el bien y el mal, pero quisiera hablar un poco más eh, sobre la introducción al tema de la resurrección, el cual pues se toca en el curso que estamos haciendo. Y en estas clases solamente voy a dar las introducciones, el material grueso pues se queda para los cursos. Y este curso comienza aproximadamente en 3 semanas, estamos tomando matrículas. Ayer estuvimos hablando del libro de Isaías, el libro de Jeremías, y no toqué casi nada del libro de Ezequiel. Saludos para todos. Y hoy voy a llevar las cosas un poquito más adelante en referencia a cómo fue evolucionando la idea de la resurrección. El pueblo de Israel no creía en la resurrección. Recordemos que los saduceos no creían en los mensajeros, lo que hoy se llaman ángeles, porque la palabra ángel no existe en el hebreo, es mensajeros. Y el pueblo de Israel sufrió una transformación. Es lógico. La religión de Abraham, de los patriarcas, no es la misma de la religión de Israel. La religión de Israel no es la misma que el judaísmo del Segundo Templo. El judaísmo del Segundo Templo no es lo mismo que el judaísmo rabínico, no lo es. Es lógico que hubo una serie de reestructuraciones, las cuales son vitales y las cuales es lo que nos ha permitido ser la tradición étnica, religiosa más antigua que queda de lo que queda, ¿no? En ese sentido, y haber tenido una influencia en las escrituras de 2.000 millones de cristianos y de 54 naciones musulmanes, en el Corán, en lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Y aún nuestros procesos teológicos sufrieron transformaciones, influencias. Inclusive hoy, cuando lleguemos al judaísmo de la Edad Media, vamos a ver que las posiciones sobre la resurrección, ya esto lo vamos a tocar de lleno en el curso, no por aquí. La posición de Maimónides no es la misma que de Nachmanides, el Rambán con N, ni del rabino Albo, mucho menos las posiciones jasídicas basados en la cábala de Luria, donde se habla de cosas que el judaísmo mismo atacó mucho, especialmente el Gaón de Vilna en Lituania, donde estaban el centro de Vilna se conoció como la segunda Jerusalén, como la segunda Jerusalén. Y desde allí los Mitnagdim, los opositores, vale la redundancia, se opusieron a las posiciones del Baal Shem Tov. Y tengo toda una serie en el canal de YouTube de básicamente el hasidismo, ¿no? Y de algunos de los rebes y hubo una transformación de rabinos a rebes, que no es lo mismo jamás. Pero todo esto son cambios, evoluciones, y probablemente dentro de unos 200 años o quién sabe menos, tengamos otros cambios significativos. ¿Por qué? Bueno, porque esto no es algo que pasa solamente con el judaísmo. El cristianismo, de ser un cristianismo hebreo, uno gnóstico y uno paulino, desapareció el hebreo y el paulino y se desarrolló el cristianismo universal,
Pero paralelamente estaba el cristianismo etíope, luego el cristianismo copto, el cristianismo arminiano, la iglesia ortodoxa griega, que no tiene la misma Biblia, no comparten las mismas ideas. Luego en el 1500 la Reforma Protestante, luego 300 años atrás los aleluyas y los carismáticos, nace todas estas ideas del carisma del espíritu con John Wesley, Charles Finney en Inglaterra. Ya no hay pentecostalismo, ahora hay neopentecostalismo, que son estos apóstoles y esta gente que sale en la televisión. Y lo mismo con el hasidismo. Tenemos al rabino Arush, tenemos un hasidismo popular que sigue evolucionando. Todas estas cosas evolucionan. Así que la gente a veces se alarma porque quieren afirmar erradamente e ir en contra, shalom para todos, Mimi, quieren ir en contra de la historia y quieren ir en contra, no, pero todo evoluciona y es probable que el judaísmo siga evolucionando. Es que tiene que evolucionar porque lo que no evoluciona se muere. Tuvimos la creencia del tiempo de los patriarcas, los rabotenus. Luego la religión de Israel creía muy distinto, creía en la corte celestial, en las Hayot santas, en que cuando creían en un tipo de monoteísmo muy distinto al de Esdras y al nacimiento del judaísmo del segundo templo, donde la idea monoteísta en Israel era, por eso en los Nevi'im, el pueblo recibe palabra y dice, oh, ya no me llamaréis más Baali, sino que me llamaréis y me conoceréis. ¿Por qué? Bueno, porque estaba la concepción durante Hadad ben Israel, la religión de Israel, de la corte celestial. Y eso no viene en parte de lleno a este curso, pero sí vamos a ver qué era lo que se pensaba cuando uno moría en ese tiempo. Y es más, esa misma creencia de qué sucedía cuando uno moría en el tiempo de los patriarcas es muy distinta a la posición de David, el rey David, 1000 años antes de la era común. En el año 1000 es que se toma a Jerusalén de los jebusitas, y se convierte en el centro religioso y hay una centralización política, la cual también es política religiosa, donde yo he puesto mi nombre allí y no se puede adorar en ningún otro lugar y este lugar es separado, es santo. Todas esas cosas tienen un factor político, histórico, religioso. Todo depende la capacidad de la persona de cómo quiera verlo. Hay gente que se cierran y dicen, no, yo solamente voy a dedicarme a lo puro, como si hubiera algo puro. Me voy a dedicar a la Torá. Bueno, la Torá que tenemos hoy ha pasado por una serie de procesos. Igualmente, históricamente, no es lo mismo. Tenemos que hablar de varios códigos, no solamente del código Masoreta. Tenemos todo es un proceso, todo es un proceso y una estructuración. Igualmente que nuestra tradición oral fue recopilada, fue seleccionada, fue editada, por eso tenemos Baraita y tenemos Tosefta, tenemos material afuera de la Mishnah. ¿Bajo qué motivaciones o bajo qué? Bueno, todo eso tenemos que estudiarlo y como judíos se supone que estudiemos y sepamos esas cosas. Igual que todo esto que se habla de que si tenemos, ¿no? Porque el Pirkei Avot lo dice y eso es así y bueno, una cosa es la tradición, otra cosa es cuando uno ve cartas y responsas de los Gaonim y uno trata de hacer un marco cronológico de los eventos en el judaísmo, se da cuenta que hay varios carriles en la misma autopista que van todos hacia la misma dirección, pero tenemos un carril más lento, tenemos un carril de pasar y de velocidad y tenemos un carril cómodo en el medio. Entonces tenemos la tradición, la personalidad y la fe de la persona, la madurez de la persona, tenemos el campo académico, tenemos el campo histórico, Shalom Julio. Así que tenemos una serie de carriles y todos van así. Y cada uno es como Pardes, que tenemos distintos
niveles, tenemos un pentagrama aunque penta es 5 y Pardes son 4 niveles, pero siempre hemos tenido estas carreteras, estas autopistas. Y el judío maduro es aquel que tiene la capacidad, como, yo admiro mucho a Joseph Caro, porque ya Joseph Caro, como cabalista, yo diría que, y lo que voy a decir, no se enojen, pero es como si fuera un pentecostal rajatabla del día de hoy evangélico, aleluya. Las cosas que uno lee de Joseph Caro en el avivamiento de Safed a nivel cabalista me dejan con los pelos parados de punta, como dicen. Pero por otro lado, Shulchan Aruch, la mesa servida, Shulchan Aruch es el centro de... Es el centro de todo, es el centro para uno ser certificado que puede enseñar y que puede juzgar. Así que es Shulchan Aruch. Ahora, tener la capacidad que tuvo Joseph Caro de, por un lado, ser un extremo cabalista y ser uno de los grandes en el avivamiento de Safed, junto con Alcabetz y junto con Luria y junto con Moshe Cordovero, y por otro lado ser un codificador de la halajá, es digno de admirar porque hay cosas en esa cábala que uno dice, wow, jamás pensaría que una persona así tuviera la madurez y la capacidad y la estructura de hacer un trabajo como Shulchan Aruch, ¿no? Bueno, al punto que quiero ir es que a veces la gente entra a nuestro centro y salen escandalizados y ya yo me he hecho la idea que esto, tengo que explicar esto porque voy a hablar cosas que son fuertes sobre la resurrección. Entonces me he hecho de la idea que uno tiene que ser muy claro y dejar ver a las personas que uno, como educador, dentro de estas temáticas tienen una evolución y no todo el mundo está dispuesto a escuchar esas evoluciones. ¿Por qué? Bueno, porque esas evoluciones son fuertes y a veces tocan las fibras de lo que nosotros en lo personal consideramos que es judaísmo puro, como si tal cosa existiese, pero eso vamos a ir ahí. Ayer estuvimos hablando de un libro maravilloso, el libro de Isaías, estuvimos hablando de Jeremías, estuvimos hablando porque Jeremías se compara a Moshe, y hoy me voy a dedicar más a la teología de la evolución de la resurrección. Estamos en un curso sobre por qué no tenemos doctrina de salvación, por qué no tenemos un curso teológico, y estamos en el tema de la resurrección. El tema de la resurrección, inclusive ayer cuando miré los comentarios, Hanna, que es una de mis estudiantes, ella es maestra, vive en Colombia y es parte de una comunidad ortodoxa, hizo una gran pregunta, la pregunta de Eliseo. Eliseo oró por una persona y esa persona resucitó. No, esa persona no resucitó. Esa persona regresó a la vida y además no sabemos. La doctrina de la resurrección es una doctrina que no, su corazón, su esencia, no es el hecho de regresar a la vida, es la esencia de estar muerto, de ser sepultado, de estar seguro que la persona murió, y es más una perspectiva no de revivir, aunque etimológicamente resucitar en esa parte suena un tanto contradictorio. Por eso en el hebreo no hay una palabra para resurrección. Es precisamente por eso. Porque una cosa es volver a la vida y otra cosa es la idea de la resurrección. Y ahí es precisamente, me estoy súper adelantando, pero ahí es precisamente donde Maimónides, Albo y Nachmanides chocan profundamente. ¿Cuál es el propósito de creer en la resurrección? Y no me voy a adelantar, irme para allá, pero unos visualizaron
el proceso de la resurrección como un proceso de justicia, donde las acciones en la vida eh, tienen, tienen que ser juzgadas. Y tienen que ser juzgadas eh, a un punto de vista escatológico, a un punto de vista después de la vida, al final de la vida. Otros se preguntaban, ¿pero para qué? ¿Cuál es el hecho de la resurrección si en el judaísmo no hay lago de fuego y no hay infierno y no hay castigo eterno? El judaísmo, por el contrario, tiene una idea que me estoy adelantando, pero es para que hacerme entender. El judaísmo tiene una idea casi, yo diría que casi global, de un periodo, y es una idea muy ambigua, porque es una idea que no nos interesa, en el fondo no nos interesa mucho el asunto de la muerte. Para el cristianismo la muerte es vital, la muerte es una maldición, la muerte es algo que entró al mundo por el pecado. En el judaísmo eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice el texto de la Torá ni lo que afirma, de eso vamos a estar hablando. La muerte existía dentro del Gan Edén. La muerte existía dentro, el dolor de parto existía dentro, la depresión existía dentro del Gan Edén. Eso es lo que dicen nuestros textos, eso es lo que dice la Torá. Dice que Adán se deprimió, que Adán y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. A veces esta idea de Adán, que es la idea cristológica paulina, Pablo presenta, y no me quiero meter en esos temas, pero para tener claro y comparar, Pablo presenta a Jesús como un segundo Adán, el cual es una versión mejorada. Los hasídicos en Chabad presentan esta idea cabalística también, de Adán Kadmon y de que se recogen las chispas. Eso es una idea puramente gnóstica. Las chispas divinas que están por el cosmos, y el hombre asciende y vamos haciendo tikkun. Bueno, cuando entremos en el curso de lleno, vamos a hablar del neoplatonismo y vamos a hablar del gnosticismo y vamos a hablar de que hay parte de esas ideas en el pensamiento hasídico o cabalista, de que el hombre es energía, es chispas, que hay que regresar a la luz, que el tikkun es que todo tiene la letra yud y tiene la chispa del creador, aunque hayan sido mundos creados muy, muy lejos de la fuente. Y básicamente de ahí es que provienen el pensamiento de la Sefirot y el pensamiento de Luria. Todo eso lo vamos a tocar, porque todo eso está ligado profundamente al concepto de la resurrección. Pero no hemos contestado la pregunta, y tampoco creo que el judaísmo tiene una contestación, ni el cristianismo tampoco. Cuando yo fui pastor bautista, gracias Rodolfo, gracias. A veces ustedes me asustan con los comentarios porque yo no espero que la gente esté de acuerdo conmigo. Yo no, uno como educador, y más en el judaísmo, que no hay estos absolutos, y a veces pues digo, wow, es como una responsabilidad muy grande uno hablar de estos temas, y a veces ver que no hay como que oposición a los temas, y eso en parte a veces me asusta, se los digo de corazón. Por otro lado, tenemos una visión muy amplia sobre la muerte, y eso afecta el pensamiento de la resurrección. Cuando tenemos una resurrección física, la pregunta es, ¿y por qué vamos a resucitar? ¿Por qué los saduceos, que eran los sacerdotes, que era la clase religiosa, por qué no creían en la resurrección de los muertos? ¿De dónde es que los fariseos sacan esas ideas? Y ese es el meollo, ese es el corazón, ahí es donde quiero llegar. Si algo quiero en este curso que estoy preparando llegar ahí, es que nosotros tenemos la mala costumbre, y me incluyo, de
defender cosas que son de nuestra tradición. Sin embargo, nuestra tradición era muy amplia en estas temáticas y el hecho que políticamente Yohanan ben Zakkai haya salvado al judaísmo y le haya dicho a Vespasiano, dame a Yavné y a sus sabios, y solamente haya sobrevivido la posición farisea, eso no es representativo de la totalidad de lo que fue el judaísmo del Segundo Templo. Y por eso estoy dando este curso, porque ahora mismo por ahí se está hablando mucho de los rollos del Mar Muerto. Excelente. Pero lo que tenemos son ideas, lo que tenemos, seguimos con miles, es más, creo que hay más preguntas que respuestas, precisamente porque nos hemos dado cuenta que el mundo del cual no conocíamos mucho y que todavía no conocemos ni cómo se guardaba el Shabbat durante el Segundo Templo, y lo único que sabemos es que no había servicio de Kabbalah Shabbat, ni se recibía la Reina del Cielo, todo eso es del siglo XVI para acá, ni se encendían velas para... Lo poco que sabemos es que se tocaba el shofar en Jerusalén un tiempo antes para que la gente se recogiera y comenzara el Shabbat. De esas cosas no hablamos. ¿Por qué? Porque estamos tan estructurados en el judaísmo rabínico que a veces como que lo que arrastramos en creencias es del Segundo Templo, pero como no tenemos pruebas reales y una literatura concisa sobre nuestra tradición en el Segundo Templo, ahora con toda esta, con los medios y con la disposición que hay de hablar de la literatura, pero esa es la literatura enoquita, y de eso voy a hablar ampliamente, pero esa es la literatura Daniel, Enoc, el Enoc eslavo, el Enoc etíope, esa es la clave de un desarrollo que por ende trae el asunto de la resurrección, pero esa resurrección y esa idea de la resurrección viene acompañada como una solución a problemas existencialistas y a problemas que tienen que ver con castigo y recompensa. Y por eso estos temas están todos así y son tan difíciles de tratar de forma individual, porque una cosa afecta a la otra. Y me voy a adelantar un poco, hoy estoy por todos lados, pero es que precisamente por eso este curso lo estoy haciendo en PowerPoint, para cuando lo ofrezca no me pase esto y poder ir sistemáticamente, porque es que hay una cosa conecta tanto con la otra que es muy muy difícil mantenerse enfocado en una cosa. Y hoy sí tengo que entrar en algo del material que tenía para ayer, que no toqué nada, y hoy voy por la misma, y hoy porque tiene que ver con esto. Tiene que ver con las ideas. Cuando leemos en los Tehilim, la idea, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque hoy lo ves y mañana serán como la flor del campo, que hoy están y mañana no están. Encomienda a Adonai tu camino, confía en él y él hará y exhibirá tu justicia como la luz. Excelente, bello, hermoso. Pero la teología que había en ese momento, no, ese salmo, ese Tehilín no tiene una teología que va acorde con la teología del judaísmo. Y eso es lo que quiero decir. ¿Por qué no? Bueno, porque la idea en el 1000 años antes de la era común, la idea de castigo y recompensa, la idea del Sheol, la idea de qué pasaba cuando moríamos, es una idea completamente distinta a la que tenemos hoy y la que hubo en el judaísmo del Segundo Templo y de la que tenemos hoy. Y hoy lo que tenemos es como residuos que le decimos a las personas, bueno, cuando morimos, pues no sabemos dónde vamos, porque el Sheol, o a dónde vamos, a dónde vamos. Uno le pregunta en una discusión rabínica a dónde vamos y va a haber lo mismo que en el cristianismo, va a haber una serie de ideas sueltas, o vamos al Gan Edén, o vamos al paraíso, o no, vamos al Sheol y ahí se espera la resurrección, o ¿dónde vamos? Ah, bueno, vamos a un lugar. Esa es la respuesta más
popular. Vamos a un lugar donde pasamos un máximo de 11 meses, de acuerdo a lo bueno o a lo malo que hayamos sido acá. Eh, y donde la comunidad y Israel representado rezan Kaddish por nosotros, el Kaddish de los deudos, y nos ayudan a nosotros al proceso del ser y del pensamiento, de internalizar nuestros actos que no fueron buenos, avergonzarnos, arrepentirnos de ellos, y eso ayuda a que nuestro ser y nuestra conciencia, una vez que cobra responsabilidad por los actos, hace un tikkun que eleva nuestro ser. ¿Eleva nuestro ser a dónde? ¿A dónde vamos? ¿Y qué pasa después? ¿So? ¿Y qué? Esa básicamente es la misma, es una idea muy parecida a la del purgatorio de la Iglesia Católica. Y la literatura que usamos para sostener esa posición en el judaísmo es muy irónico, porque es precisamente de los libros que rechazamos y quemamos nosotros los judíos, que los cristianos los salvaron y los pusieron dentro lo pusieron dentro de su canon. Canon significa vara de medir. El libro de Macabeo, el libro de Shushana, el libro de Enoch, los católicos tienen eso. Nosotros no tenemos eso. Nuestros rabinos no quisieron canonizar eso. Sin embargo, cuando estudiamos a nivel de escuela rabínica la evolución de estos conceptos, no a la luz del Talmud, porque ahí es que es como alguien que me preguntó que si había fuentes para probar la tradición oral, o si había fuentes para probar la existencia de la gran asamblea fuera del Talmud. El Talmud es la recopilación de la Mishnah con la Gemara, y estamos hablando de años 200, 300, 400, estamos hablando de los Tanaín y los Amoraín. Por otro lado, eso nos habla de la tradición anterior, que es la de los pares, la de los Sugot, que estamos hablando unos 200 años aproximadamente antes de la era común, y el periodo que llega hasta Yehudá Hanasí en el año 200 de la era común. Hay dos de acá y dos de acá. Aquí está el año cero. Estamos antes y después. Aquí venimos descendiendo y aquí vamos subiendo hasta el 2020. Estos 400 años que tenemos aquí, esos 400 años es el Talmud acá que nos habla de lo que pasó aquí. Pero en realidad la pregunta es, ¿y fuera del Talmud qué fuentes hay que nosotros podamos ver la evolución del pensamiento? Porque hay una serie de menciones y de libros y de ideas populares que no solamente el judaísmo, sino también el cristianismo tiene. Dentro de los pasajes del cristianismo, en Juan capítulo 3, Jesús se reúne con un fariseo de alta alcurnia, creo que se llamaba Nicodemo, y se vieron de noche porque no querían ser vistos por la gente. Y porque esas cositas son importantes, a pesar de que son de las escrituras cristianas, igual que un pasaje de Mateo que dice: el que está aquí es mayor que Salomón, porque esos pasajes no se pueden entender, igual que muchos pasajes del judaísmo no se pueden entender sin saber lo que pasaba en el momento del segundo templo y lo que la gente pensaba. Y una cosa es la teología popular y otra cosa es la teología formativa, la teología estructurada por nuestros sabios. Eso. Y sin embargo, la teología que tenemos en el judaísmo rabínico proviene del periodo rabínico. No necesariamente tiene una base sólida en las ideas, que es muy irónico, porque no podemos decir esto se sacó de aquí antes del judaísmo rabínico. No, sino que los rabinos en el Talmud, los sabios comentan sobre las ideas populares, e inclusive
Si hablamos del Talmud Bablí, se nos complica el asunto, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Bueno, porque el Talmud Bablí en Pumbedita y en Sura, donde es la base del judaísmo, no Jerusalén, es en el exilio, el Rosh Galuta, la cabeza del exilio. Lo que encontramos en el Talmud Bablí es una influencia enorme de la religión de Zoroastro, porque era el imperio sasánido. Es el imperio del Talmud Bablí, es el pensamiento con el cual se enfrentaron las comunidades y los Tanaim y los Amoraim que estaban en el exilio. Eso es lo que les tocó vivir. Y lógicamente hay unas influencias, y por eso cuando comparamos Bablí y Yerushalmí sobre estos asuntos teológicos, uno dice, wow, qué cosa más increíble que hoy tenemos ideas que el fariseísmo tomó. La pregunta es, ¿qué es el fariseísmo? ¿Cómo comenzó? ¿Dónde comenzó? ¿Quién fue el primer fariseo? ¿De dónde vienen todas estas ideas, estas influencias? Si la clase del orden de Sadoc no creía en nada de estas cosas. Y precisamente por eso es que los saduceos hablaban de que los fariseos tenían unas ideas que no eran ideas realmente judías. Aparte de eso, tenemos que hablar profundamente de los judíos helenos y de Filón de Alejandría y de la comunidad, la gran sinagoga en en Alejandría, Egipto, y tenemos que hablar de la interpretación helenística de la Torá y cómo el pensamiento de Platón junto con, que es lo mismo que pasó con el cristianismo entre el siglo segundo y cuarto, donde todo es un hombre que no escribió nada, que a lo mejor era un líder carismático. Pasaron 40 años y un discípulo de Pablo llamado Marcos es el primer evangelio que por primera vez habla de lo que éste dijo. Han pasado 40 años, este no escribió nada, y luego de Marcos, Mateo copió de Marcos, Lucas copió de los dos, Juan es de casi el próximo, y Pablo, que estaba por aquí, no escribió nunca nada de este. Sin embargo, sus discípulos son los que escribieron de este que está acá, y a veces nos escandalizamos escuchar esas cosas dentro del contexto cristiano, pero en el contexto nuestro, igualmente, cuando tratamos de hacer esas conexiones de pensamiento, porque los pensamientos no salen de la nada, los pensamientos son evoluciones. Cuando tratamos de hacer esas conexiones, entonces decimos, espérate, ¿cómo se formó esto? ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de la resurrección? ¿Por qué tenemos que resucitar? ¿Por qué? ¿Es esa la única alternativa que ofrece el judaísmo? No necesariamente. Por otro lado, desde un punto de vista halágico y de tradición, Maimónides se ve forzado a escribir que el que no crea en la resurrección de los muertos no tiene parte en el mundo venidero. Y el cristianismo tiene el mismo asunto. ¿Por qué? Bueno, porque si el judaísmo es criticado en la doctrina de la resurrección, entonces el cristianismo tampoco existiría, porque Pablo dice que sin la resurrección de Cristo vana sería nuestra fe y vana sería nuestra prédica. Uno derrumba la resurrección y el cristianismo colapsa completo, porque ahora el cristianismo lo ve dentro de un marco completamente neoplatónico, y por eso habría que estudiar el neoplatonismo para entender lo que estoy diciendo, donde, como decía ayer, ellos ven que ellos no son de este mundo, ellos están en el mundo pero no son del mundo, buscan las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Esto es una prisión, vamos a volar, nos vamos para el cielo, y es un sub y baja, ¿no? Luego, después, cuando surgen los movimientos mileniaristas, pues la iglesia sube, baja, vuelve a subir, luego queda suspendida. Es precisamente porque la base, y ahí es que estamos buscando la base del judaísmo para creer. ¿Por qué tenemos tantas ideas sobre la muerte y sobre la resurrección? Y surge una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa si soy judío y no creo en la resurrección y lo que creo es en la reencarnación o en la transmutación del alma?
cómo reconcilio esas cosas. Cómo engrano que por un lado tenemos a un Maimónides que dice que el que no cree en la resurrección de los muertos no tiene parte en el mundo venidero. ¡Pum! ¿Y qué significa eso? Y por eso este curso es tan vital. Esto es un curso fuerte de digerir, pero es que tenemos que hacernos estas preguntas. Porque eh, eh, yo mismo recuerdo cuando fui pastor bautista, yo llegué a Puerto Rico a ser pastor bautista, a una iglesia pequeña, venía de una iglesia de 600 miembros y tomé una iglesia de campo, eh, y eh, algo pasó que yo llegué y se empezaron a morir todos los viejitos, pero una cosa exagerada. En un año hubo 13 funerales, 13 funerales, ¿ok? Y, y yo nuevo, como un ministro evangélico nuevo, y, y en ese pueblo, lógicamente esto es antes de mi conversión al judaísmo, pero ya que estamos hablando de la resurrección desde el punto de vista del judaísmo, quiero ilustrar exactamente lo que estaba hablando antes de Maimónides y cómo reconciliamos la transmutación y la idea de la reencarnación con la idea de que tenemos obligatoriamente que teníamos que creer en la resurrección de los muertos, porque si no, no tenemos parte en el mundo venidero. Bueno, vamos al problema. El asunto es que estoy en ese pueblo que se llama Calley, en un barrio que se llama Toita, empiezan a morirse gente y es muy difícil para uno preparar 13 sermones distintos dentro de una misma congregación para darle fortaleza a 13 familias de una congregación, y más una congregación pequeña como de unos 150 personas. ¿Por qué? Bueno, porque hay textos que son limitados en las escrituras. Eh, a uno, pues uno lo enviaba para el paraíso, de cierto estarás conmigo hoy en el paraíso. A otro uno decía pues que estar ausente al cuerpo era estar presente al Señor, aunque eso no se define cuándo, dónde, cómo. Pero uno seguía por ahí desarrollando el tema y llevando a fortalecer, hasta que un día me encuentro con un amigo, pastor, en, eh, en Calley, de otra denominación cristiana, y estábamos hablando y le digo, oye, me pasó esto, estoy muy preocupado porque se me han muerto 13 personas, he preparado 13 sermones, ya envié a unos para el tercer cielo, otros para que estar ausente al cuerpo es estar presente al Señor, otros para el paraíso. ¿Dónde queda el paraíso? ¿Dónde queda el tercer cielo? ¿Dónde queda? La gente recibe estas cosas dentro de su fe y dentro de su... Pero teológicamente todas estas cosas son altamente problemáticas. Cuando tratamos esto a nivel de escuela rabínica o a nivel de seminario cristiano, estas cosas son altamente problemáticas. ¿Por qué? Bueno, porque como si supiéramos, precisamente si supiéramos, no estaríamos enviando a la gente a muchos lugares, sino a un solo lugar. Y es precisamente porque el ser humano, y este es el asunto del tema de la resurrección, el ser humano dentro de sus preguntas existencialistas, quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, buscamos, dice el texto bíblico que hemos recibido eternidad en el corazón. En otras palabras, nosotros no nos queremos morir. A veces yo le decía antes de ser judío, le decía a mis amigos, oye, en el cristianismo es todo lo contrario. En el cristianismo es que la gente se quiere morir. La gente que dice, oh, yo quiero estar con el Señor y más allá del sol, más allá del sol. Y es esa idea gnóstica, es puro gnosticismo, de que el cuerpo es la prisión del alma, de que la vida es dura, de que
de que hay algo mejor, de que el judaísmo es todo lo contrario. El judaísmo dice, no, tú no tienes una naturaleza que te gobierna pecadora. Lo importante es aquí, no es allá. Si Hashem te creó y te trajo aquí, lo importante es el hoy. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte, y tú escoges. Si escoges la vida, vivirás. Si escoges la muerte, morirás. Y que la alá y verajá, la maldición, la bendición. Y el asunto es tomar responsabilidades por tus actos aquí. Lo que pase mañana, eso tú no tienes control de esas cosas, y como decía David, él nos acompañará más allá de la muerte. Entonces son dos temáticas, pero a la misma vez ambas problemáticas, en el sentido que tenemos percepciones teológicas de estos temas, pero no tenemos seguridades, por más que digamos, por más que saltemos, por más que demos golpes. Dice, no, yo sé, yo estoy convencido. No, usted está convencido de la posición teológica, pero esa posición teológica pasó un debate, y ese debate, cuando usted lo estudia, tiene más preguntas que respuestas. En otras palabras, es una forma de nosotros recibir consuelo, recibir esperanza, calmarnos, pero teológicamente, cuando hablamos esto a nivel teológico, no de fe, teológico, se nos hace muy difícil encontrar el primer fariseo, encontrar quién fue el fundador de la secta de los fariseos, qué lo motivó a ese pensamiento fariseo. ¿Qué pensaba la escuela de Hillel y de Shammai en relación a esta temática? ¿Cuál era el pensamiento real que había? ¿Cuáles fueron las influencias del dualismo zoroastrianista dentro de nuestros sabios? Donde, por un lado, antes se creía que Hashem era el creador del bien y de la adversidad, y que todo estaba bajo el control de Hashem. Ya cuando se empieza a hablar de libre albedrío, si todo está bajo el control de Hashem, entonces no hay libre albedrío. Lo que estoy es llevándolos a que vean, para que vean cómo dentro de las discusiones teológicas, una cosa no necesariamente engrana, sino que afecta a la otra, y va transformando la otra, y van habiendo, los rabinos al final deciden afirmar lo siguiente: como yo no sé cómo Dios piensa, pues hay libre albedrío a la medida, y basado en Maimónides, lo que Maimónides habla en la Guía de los Perplejos. Los rabinos al final lo que deciden es Dios sabe todas las cosas, pero como el hombre no sabe lo que Dios sabe, para el hombre hay libre albedrío. Si supiéramos lo que Dios sabe, entonces no habría libre albedrío. Pero ya eso es otra temática que vamos a estudiar, y eso es otra cosa, pero afecta todos los demás temas teológicos judíos que vayamos a tomar, y las percepciones como vayamos a digerir todas estas temáticas. Bueno, me callo y voy a dos párrafos que están en inglés, los traduzco, los desarrollo un poquito y ahí lo dejamos por hoy. Okay. Dice, like all ancient peoples, the early Hebrews believed that the dead go down into the underworld and live there a colorless existence. Eso está en Ezequiel, está en Isaías, está en el capítulo 32 de Ezequiel. Ya estamos muy adelantados. O sea, ya hemos pasado la idea de los patriarcas, hemos pasado la idea de David. En el tiempo de David tenemos muy interesante el asunto de Shaul yendo a despertar con una pitonisa, a despertar a Samuel, que estaba en el Sheol, en el abismo. Y dependiendo el momento en Israel y el pensamiento de Israel, vamos a encontrar que hubo ciertos momentos, y ahí es que viene la evolución del Sheol a una idea muy tardía, griega, helenística, llamada el Gehinom, y que sufre otra transformación en el Talmud Babli, donde inclusive encontramos el nombre infierno, lo cual es un nombre que no existía en el tiempo
el infierno en latino, infierno es una idea de la Edad Media y de Dante. El asunto del Gehinom o el Gehenna es una idea de un lugar que realmente existía en el lado sur y hoy todavía existe detrás de Jerusalén, porque siempre los ataques a Jerusalén eran por el norte, porque ningún ejército podía atacar a Jerusalén por la parte de atrás. ¿Por qué? Bueno, por la topografía. No había forma de hacer catapultas, de atacar efectivamente. Los muros eran más altos. Sin embargo, allá atrás, atrás de la ciudad, es donde iba la basura, es donde hubo el culto a Moloch y donde la tradición popular comenzó a desarrollar la idea que era un lugar de maldad, era un lugar de sacrificios de niños, y precisamente por gravedad, porque la ciudad quedaba más alta y el valle quedaba acá, por gravedad los romanos y la basura a través de agua descendían los cuerpos de los perros, de los gatos muertos, de desperdicios, de ¿cómo se llama? Las heces, sí, los desperdicios biológicos, todo descendía y caía y se formaba como una especie de lago. Y para evitar plagas, lo que se hacía era que se le echaba una especie de aceite o algo flamable, y por eso es que se habla de que es el lugar donde el orín y donde la peste y donde siempre hay fuego, porque habían animales con este petróleo, con este agente flamable, y estaban flotando y ardiendo a la misma vez para que las moscas y toda la pudedumbre no causara en la ciudad plagas, y las ratas y todo ese tipo de cosas. Es increíble cómo algo así, inclusive el cristianismo pone a Judas ahorcándose allá atrás, en el valle de Valdama o algo así, ahora mismo no me acuerdo, pero es precisamente allá atrás, donde ese lugar se formó una especie de lugar parecido a un concepto que Israel tenía de Azazel. Y el macho cabrío, que era el que recibía los pecados del pueblo, no era sacrificado. Por eso es que el judaísmo no visualiza a Jesús como, visualiza el asunto de la crucifixión de un cuerpo humano como algo abominable, una idea abominable, porque Dios no permitió en la Akedah que Yitzhak fuese sacrificado por Abraham, y el culto precisamente que se dio de sacrificio humano de niños al culto de Moloch allá detrás es precisamente la base de lo peor, es la base de los conceptos en el fariseísmo y en el pueblo en general, en los escribas, aún en casi todas las ideologías del segundo templo, los herodianos, los sicarim, los herodianos sicarim, muchas comunidades esenias, los saduceos, los fariseos, los escribas o soferim, sicarim, los celotas, todas estas ideas miraban hacia ese lugar con un recelo, e inclusive se creía que el día jueves en la noche era un día como de la peste que salía, como lo menciona el Salmo 91, que está lleno de supersticiones y de que caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Sin embargo, era una idea de 1000 años antes de esto que estoy hablando, donde la gente se ponía amuletos y la gente no salía el jueves en la noche, y donde la peste destructora, y donde el día estaba salado. En Puerto Rico, cuando alguien le va mal a primera hora de la mañana, dicen, ese está salado. Salado lo que significa es que todo le va a salir mal, que todo le ha salido, que el día comenzó malísimo y va a terminar malísimo, y que esa misma idea existía dentro del pueblo de Israel, un pueblo altamente, igual que la cultura musulmana o islámica, altamente supersticioso, se usaban amuletos. Eso viene desde atrás, de eso tenemos que hablar muchísimo en el curso de el Leviatán, de los monstruos marinos, de el libro de Jonás, la idea de que si uno se iba al fondo de la mar,
los profetas, los Nevi'im, habían dicho que allí Dios sepultaba la maldad y los pecados y las transgresiones del pueblo, y nadie se quería meter a abuso. Si lo vemos dentro del Nuevo Testamento, Pedro siendo un pescador, uy, Dios mío, sálvame que perezco, y calma la mar, y luego se consiguen con un gadareno y transfieren la legión de 1000 demonios a un hato de cerdo. ¿Y a dónde cae? Al agua. Todo eso está fríamente calculado, porque es el pensamiento popular del momento, es el pensamiento de que en el fondo de la mar lo que hay es cosas terribles y yo no me voy a meter a abuso. La gente le tenía pánico meterse al fondo de la mar, porque el concepto del agua siempre ha sido problemática para el pueblo de Israel. Salmo 63, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Qué implica todo eso? Ahí hay un montón de información de el concepto de Mayim, el concepto de por qué la gente visualizaba el agua como un problema y no como una bendición. Visualizaban la carencia de agua, y cuando había agua tenían problemas con el agua porque no eran nadadores, porque no era una cultura. Era una cultura mayormente de desierto, era una cultura donde había escasez, donde lo que habían eran pozos, inclusive el río Jordán era muy estrecho, y siendo tan estrecho vemos el cruce del Jordán como algo terrible, como algo que fue todo un reto para el pueblo de Israel, y todo eso está relacionado, todo ese pensamiento cultural está relacionado también al tema de la muerte, al tema de la superstición, al tema de que cuando la gente moría, descendía al abismo. ¿Y qué pasaba en el abismo? Eso lo vamos a dejar más adelante para ver cómo esa idea de que la gente iba al abismo, pero después ese abismo empezó a tener como un hotel, empezó a evolucionar y empezó a tener compartimientos para gente buena y para gente menos buena. E inclusive cuando llegamos ya al primer siglo, en los escritos de la literatura cristiana, vemos esta idea de que había un rico y había un pobre y había un abismo que los separaba y estaban en el mismo lugar. Lo único que uno le pedía al otro una gota de agua para mojar su lengua, y veía al otro y hablaba con el otro. Esos son conceptos populares, conceptos que los vamos a ver, que tienen que ver con la evolución del Sheol al Gehenna. Y a veces los tomamos como absolutos teológicos, como cosas que tenemos que creer. No, son hermosas, porque es la evolución. Estamos en el tema de la resurrección y es precisamente la evolución del pensamiento popular, y hay teología dentro de ella, también hay superstición dentro de ella, hay aspectos antropológicos, sociales, políticos, religiosos dentro de todas esas evoluciones, como como sucedió políticamente en el asunto de los macabeos. Y vamos a ver la historia de Shushana, que tenía 7 hijos, y cuando le mataron, iban a matar el último, dijo, no, espere un momentito, que hay un mensaje para Abraham Avinu, Abraham nuestro padre. Dice, dile a Abraham que él estuvo dispuesto a sacrificar a Yitzhak a uno, pero yo, por amor a la Torá, he sacrificado los 7. Y es una historia fascinante en el libro de Shushana. Bueno, so like all peoples on the world, okay, se creía que el Sheol era un lugar, pero no siempre se creyó así. Por eso es que tengo que ir explicando cada periodo. Hubo un periodo donde la gente iba a un sitio gris a descansar, y se molestaban si lo sacaban de ahí. Cuando Shaul llama a Samuel, Samuel le dice, hey, pero si no tengo nada más que decirte, ¿por qué me molestas? Why are you bothering me? ¿Por qué tú me sacas de aquí si yo estoy lo más bien, estoy descansando? Y tú me sacas para consultarme con algo que ya tú sabes, que Hashem
Adonai ya se despidió de ti, porque tú te despediste de él y fuiste desobediente y perdiste ya tu trono y perdiste todo. Pero eso no es lo importante es la narrativa que se da y la creencia que había en ese momento de que uno podía a través de un vidente, lo cual estaba prohibido, uno podía despertar a una persona en el Sheol y sacarla del Sheol y hablar con la persona y consultar con la persona. Y precisamente vemos en la Torá las enormes prohibiciones de los pitoníes, los adivinos y todo este tipo de cosas, porque eso tiene unas connotaciones teológicas muy, muy fuertes. Only an occasional person and especially fortunate one like Enoch and Elijah could escape from Sheol, and these were taken to heaven, to the abode of Hashem, where they became angels. Y hay que hablar tanto del libro de Enoch, porque el concepto que vemos, dependiendo del periodo, vemos el caso de Elías, el caso de la Merkabá, el caso de un hombre que es arrebatado, el caso de Enoch, el caso de Elías y el caso de Enoch. Lo vemos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué está eso en el texto? ¿Cuál era el pensamiento que había en ese momento? Y cómo la tradición toma eso, y cuál es la función de esa narrativa, qué nos dice teológicamente esa narrativa, cuáles eran las creencias de todo eso. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Les invito a este curso. Es un curso que probablemente esté comenzando como dentro de 3 a 4 semanas. Tiene cerca de un poco más de 200 fotos, y donde se va explicando todos estos conceptos y donde hay mucha información y fuentes, y donde se toma esto partiendo desde el segundo templo. Por eso estoy dando esto, para preparar a la gente, porque este material en particular no lo toco en ese curso. No lo toco porque necesito primero preparar una introducción de esto, para que cuando lleguemos al periodo de Isaías, Ezequiel, Jeremías, el zoroastrianismo, el pensamiento persa, Esdras, luego Daniel, luego la literatura enoquita, que es tomada por muchos grupos de los rollos del Mar Muerto, de los esenios, entonces poder de ahí entrar de lleno en la evolución del pensamiento hasta la destrucción del segundo templo. Y nosotros como que en el judaísmo rabínico nos quedamos estancados ahí un poco, como que no evolucionamos más. Inclusive hoy hablar de este tema de la muerte y hablar de resurrección es muy ambiguo, es un tema sumamente ambiguo. Es un tema se habla más de la elevación del alma, como algunos le llaman. ¿Qué significa eso? ¿A dónde vamos y por qué eso es importante? ¿Y es eso un lugar de espera o es qué es? ¿Por qué no puede ser el jardín del Edén, el Gan Edén? Que en el Gan Edén no habían almas, en el Gan Edén había personas de cuerpo que su dolor de parto fue multiplicado, pero tenía dolor de parto, donde se deprimían al ver que estaba solo y que todos los animalitos tenían una pareja, pero él no la tenía. No era un lugar de perfección, era un lugar de humanidad. Lo único es que vivían constantemente porque comían de un fruto que los renovaba biológicamente y no los dejaba morir, que es el fruto del árbol de la vida. Y por ende precisamente fueron sacados de ahí para que no comieran de ese fruto y no murieran. Podían morir dentro del Gan Edén, pero estaba el conocimiento. ¿Y qué significa eso? ¿Cuántas perspectivas judías tenemos? Comentarios a la luz de todas esas cosas. Pues tenemos montones, no tenemos un solo comentario. No, jamás, no tenemos eso.
Van a haber sabios que visualizaron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, o ahora Adán, el género humano, ha venido a ser uno de nosotros desde una perspectiva, y otros ya en el judaísmo rabínico, muy tradicionalmente decir, no, Dios estaba hablando con ángeles, el Boreolam, el creador. ¿Por qué tenemos todas estas variantes? ¿Por qué tenemos todas estas interpretaciones? Un abrazo para todos, Centro Educativo Shoresh, More Eliezer. Todos los días tratamos de poner el vocabulario de la parashá. Ayer pusimos 2 fotos como con 15 a 20 palabras. Hoy continuamos con los capítulos 32, 33 y 34 del vocabulario de la parashá que estamos mirando. Y seguimos con los cursos de Torah y Parnasá, 500 años de 500 conceptos de rabino del judaísmo rabínico, 4000 años de historia del pueblo judío, y este curso de lectura y de gematria que estamos dando, más el curso que comienza que estamos anunciando. Gracias por apoyarnos, gracias por ir a esta clase. Va a estar en nuestro canal de YouTube dentro de un par de horas, Baruch Hashem. Así que pues en lo que podemos, gracias por su apoyo, gracias por su aporte, gracias por pues permitirnos este tiempo en las mañanas para compartirlo con nosotros. Eso es todo por el momento. Un abrazo para todos, mis respetos, mis saludos, y hasta la próxima.